olvidado. Entonces, compañeros, esa tarea, si no es prorrogable, es una tarea que únicamente se podía entregar ese día. Entonces, como ustedes entenderán, no se va a poder hacer nada al respecto. ¿En qué página nos quedamos la semana pasada? 70, Lick. La 70. Tanto hemos avanzado. La 70 nos quedamos. Tocaba la 71. La 71, el lenguaje periodístico. Ah, bueno. Sí, yo me acuerdo que hasta yo me había aburrido porque solo yo platicaba y trataba de ver cómo los emocionaba y nada. El periodismo. ¿Alguna consideración al respecto? ¿Alguien quiere opinar? ¿Alguien quiere dar algún punto de vista? Lick, yo tengo una duda. Por favor. Está en la página 75. Ahí los puntos que están, en el segundo punto dice, no, en el tercero. A veces se suprime el verbo dicendi para introducir el estilo directo, García Blois, en el PSOE. No sabemos hacer relevos. ¿A qué se refiere o qué está hablando con eso? 75, ¿verdad? Así es. Y como dato curioso, ¿desde cuándo está este folleto escrito? Porque como que viajó en el futuro el creador de esto, ¿va? Porque toca el tema de Rusia y Ucrania. En el primer punto dice, usan preferentemente verbos en presente de indicativo. Rusia y Ucrania negocian el futuro de la flota. Fíjense que este documento responde a una situación muy particular. Cuando se me asignó el curso, no existía, o sí, hay un libro que es muy, ¿cómo se puede decir? Utilizable. Pero yo soy de la idea de que tenemos que usar nuestros propios documentos, ¿verdad? Entonces, en el 2019, me di a la tarea de ver los temas y comenzar a indagar en la red, ¿verdad? ¿Qué ensayos, qué libros, qué documentos se habían realizado en relación a cada uno de los temas? Entonces, como bien dice el compañero, pareciera que ya en la imaginación de algún personaje existía una eventual situación con estos dos países, ¿verdad? Y es que fíjense, compañeros, que muchas veces nosotros no somos conscientes que muchas situaciones que nosotros vivimos responden a una agenda internacional. El tema de Ucrania y de Rusia era una situación de tiempo que estaba por desencadenarse, ¿verdad? La misma salida de los Estados Unidos del área de los países árabes hacían que ellos iban a apuntalar su interés en otra parte del mundo. Y por ejemplo, ahora vemos una guerra sucia eh, en donde, ¿cómo se llama? Ucrania está llamando a que las personas les ayuden a defender el país. Y lo que hicieron los Estados Unidos fue mandar a veteranos, le llaman a ellos, para que puedan colaborar, pero como voluntarios, no como partes. O sea, les dan de baja del ejército estadounidense, pero ellos pueden ir a trabajar, por decirlo así, de una forma como soldados, pero a sueldo, o es decir, soldados milicianos. A ver, Robert. Bueno, mucho, Lick. Noches. Con respecto a lo que decía el compañero de que lo del documento como que se adelantó a lo de la guerra de Rusia y Ucrania, Ah, lo que yo he leído sobre el tema es de que los problemas de entre esos dos países venían
ya vienen surgiendo desde 2014. Gracias. Sí, como hubo una incursión rusa en una parte muy importante de Ucrania, que es una península, algo así, que lo que pasa es que Ucrania, los países como el de nosotros, que no tienen una potencia militar o que no tienen una capacidad de defensa propia, lo que hacen es que se cobijan bajo las alas de algún otro país fuerte, ¿verdad? O se cobijan o los hacen. Entonces, en el caso de ellos, los ucranianos, pues eh, esa parte de ese país era muy sensible para los intereses rusos porque por ahí ellos salían a, no sé si el Mar Negro o el Mar Caspio, la cuestión es que tenían mucho interés los, los, mm, los rusos. Es como que, por ejemplo, venga Rusia e instale una base militar o China e instale una base militar en Cuba, van a invadir Cuba. Los gringos no van a creer que eso suceda. Cuando Panamá llegó a los 100 años de utilización del canal y Panamá dijo que el canal iba a pasar a ser un polo de desarrollo del pueblo panameño, se dio la invasión de Estados Unidos a Panamá. La invasión de Estados Unidos a Panamá es una de las pocas invasiones aceptadas por Estados Unidos que se hicieron en un país latinoamericano. Entonces, no podemos esperar, ¿verdad?, de que Estados Unidos nosotros se bañen ellos de pureza, de santidad, cuando en realidad ellos han orquestado muchas incursiones en toda esta región y particularmente en Centroamérica. Hay una política perdón, de los mismos Estados Unidos que procuraban un empobrecimiento progresivo del Triángulo Norte de Centroamérica para poderse hacer de mano de obra barata. Entonces, por eso es que la política de Estados Unidos hacia nosotros es una política de limosna. Ellos nunca van a venir a colocar, por ejemplo, un concesionario o una fábrica de vehículos de la Ford o de alguna otra marca. Ellos jamás van a venir a producir acá, a desarrollar riqueza, porque ellos nos ven a nosotros como una sociedad de segunda categoría, que lo que más podemos aspirar es a ser mano de obra de ellos. Por eso es que nosotros como estudiantes debemos de ser conscientes y saber la realidad del lugar que ocupamos en esta parte del hemisferio. Que muchas luchas que nosotros hagamos a nivel social, hace 20 años, hace 30 años se intentaron hacer las luchas por el medio de las armas. Pero está comprobado que la mejor lucha que se puede hacer para el desarrollo de los lugares es una lucha a nivel educativo, a nivel de inteligencia, a nivel de altos grados académicos, para que en la medida que las personas que tengan conciencia asuman puntos claves de la sociedad, puntos claves de la administración del Estado, se den esos cambios profundos que la sociedad requiere. Nosotros, el anterior rector, el ingeniero Murphy Pais, le gustaba mucho hablar de la Guatemala profunda y en realidad es cierto, hay una Guatemala profunda a la que muchos no vemos, una Guatemala que nosotros preferimos, y cuando digo nosotros me incluyo, cuando llegamos a un semáforo y vemos a un niño vendiendo chicles o algo así, preferimos ver el semáforo. Entonces, acá en Jalapa últimamente ha comenzado a aparecer gente pidiendo ayuda económica. De cualquier forma, como se haga, ya sea vendiendo mascarillas o vendiendo dulces o bombones o lo que ustedes quieran en un semáforo, en una esquina, eso no es más que la evidencia que la miseria está ascendiendo exageradamente en las capas sociales. Nosotros vemos que hay gente tirando fuego por un quetzal en una esquina. Puede ser que nos parezca interesante, pero como estudiantes de las ciencias sociales, nos tenemos que percatar que la miseria realmente está ascendiendo.
y hay que ver, ¿verdad? ¿Qué estrategia, pues? El problema, compañeros, es que en la administración del Estado podemos nosotros encontrar cualquier cantidad de egresados de la Universidad de San Carlos. Muchas veces son los peores administradores. Son las personas que tienen más avaricia y que al final de cuentas, como el ministro, como el exministro de comunicaciones, terminan involucrados en unos grandes fraudes y terminan presos. Son egresados de San Carlos, compañeros. Sus gobernadores son compañeros egresados de la San Carlos. Algunos alcaldes, porque hay que decir la verdad, alcaldes casi no hay personas egresadas de las universidades. No es interesante para un egresado de una universidad, una alcaldía. ¿Por qué no? Ahí está el poder local. Ustedes quieren hacer cambios reales, radicales, empiecen por las municipalidades. Nosotros lamentablemente tenemos una fracturación a todo nivel, pero a nivel político nosotros no conocemos el poder real que tiene, por ejemplo, el gobierno regional. ¿Y cuál es el gobierno regional? Señores diputados. Aparte del gobierno regional está el gobierno local, que son las municipalidades. Está el gobierno comunitario, que son los presidentes de los consejos de desarrollo. Está el gobierno departamental, que son los señores gobernadores. Toda esta infraestructura es desconocida, pero no crean ustedes que es desconocida porque no nos interesa como sociedad. Es desconocida porque no le interesa a las personas que están enquistadas en las diferentes capas de gobierno, que la gente sepa, por ejemplo, cómo se discute balastrar una calle. No le interesa a nadie. Y el que le interesa regularmente cobra para no divulgar lo que viene siendo un periodista. Hay periodistas en Jalapa que cobran por no publicar noticias. Y hay periodistas que cobran por publicar noticias. Tenemos que ser conscientes de nuestra realidad y de que acá vemos 63 personas que podemos hacer cambios profundos. Pero ese cambio, compañeros, debe venir del mismo individuo. Yo no puedo esperar que José Carlos deje de pasarse semáforos en rojo, que Ricky ya no se haga el loco con pagar su boleto de ornato. No puedo esperar que también Michelle no compre, por ejemplo, discos piratas y cosas así. No, tenemos que hacerlo nosotros. Nosotros no lo hacemos. No. Por ejemplo, una de las prácticas que es muy buena es comprar producto nacional. Privilegiar el producto nacional sobre el producto tico, por ejemplo. Ustedes vayan a la despensa, a la torre. Está negado de producto costarricense, de Costa Rica. Esos ni nos caen bien, ni nos les caemos bien nosotros a ellos. Pero la gerencia de esas macroempresas de Walmart Centroamérica están costarricenses. Muchos de los productos, muchas de las grandes bodegas están en Costa Rica. Costa Rica es uno de los países con menos industrialización. Sin embargo, Costa Rica tiene un Producto Interno Bruto parecido al de Guatemala con la mitad de la población. ¿Qué quiere decir eso? Que en Guatemala hay más o menos 7 millones de personas que viven de algo, pero no trabajan. Es la gente que se acostumbra a vivir con 2, 3 lustradas al día. Ella se echa 10 quetzales y se va a su casa, se va a jugar chivo, se va a tomar, se va a vagar. Tenemos una filosofía de mediocridad muy profunda en el país. Nos acostumbramos a ser mediocres. Y la gente, bajo la capa muchas veces de la religión, no le gusta crecer económicamente. Y no les gusta simple y sencillamente porque ellos creen que si crecen económicamente, les van a caer todos los males de la divinidad, ¿no?
Entonces, tenemos desafíos profundos, compañeros. Realmente estudiar no es simple y sencillamente leer, repetir algo y ganar puntos. Recordemos que estamos estudiando una carrera que es una licenciatura en ciencias sociales. Y las ciencias sociales no es otra cosa que el estudio científico de la sociedad. Y debemos ser críticos. Debemos de ser incluso caer mal cuando tengamos que hablar las cosas. Jalapa, el Parque Independencia, ese parque lo tienen que liberar, eso no es mercado. La calle la tienen que liberar. Las ambulancias con las personas enfermas tienen que ir a dar la vuelta hasta la hora gasolinera 1 para poder regresar a la emergencia, pudiendo haber bajado allá por el Gallo Más Gallo. ¿Por qué? Porque a alguien se le ocurrió que los señores comerciantes tienen un privilegio superior sobre la movilidad de nosotros. Las dos calles se saturan porque no hay otra calle para subir. Las dos calles alternas, que son las del mercado, están saturadas. Y la gente viene y desvía la calle, el tráfico para las calles del barrio Chipilapa, que es un barrio mal diseñado, que es un barrio donde la oficina de ordenamiento territorial de la municipalidad no existió, no existe, ahí no hay una lógica de autorización de colonias y lo que ustedes quieran. Y al final nos encerramos. Y Jalapa es un pueblo que se encierra fácil, ¿no? Con una vela que haya se hace un problema. ¿Quiénes tienen que conocer eso ustedes? ¿Por qué? Porque pueden llegar a ser asesores en las municipalidades, empleados de las municipalidades. Pueden llegar a ser partes importantes en los consejos comunitarios de desarrollo, en los consejos municipales. En esta universidad hay una cosa que se llama pasemos de la protesta a la propuesta. Ustedes van a protestar mucho. No sé si ya se acercaron los compañeros encapuchados, si hicieron alguna videoconferencia con ustedes. A mí me pidieron un favor, con mucho gusto les dije que sí. Entonces, vamos a protestar, pero detrás de la protesta tiene que venir una propuesta. Y la propuesta debe ser coherente. La propuesta tiene que venir con sentido común. Debe venir con argumentos. Y recordemos que cada argumento debe tener un soporte. Por eso es que es importante, compañeros, que nosotros no solo leamos, no solo estudiemos, sino que también hagamos una digestión adecuada de los contenidos, los proyectemos. Fíjense que, como les decía, nosotros respondemos a agendas internacionales. No sé si ustedes están al día en relación a la ley que se aprobó el Día de la Mujer, la ley que protege y blinda a la familia. Muchas personas no están de acuerdo. Ay, vulnera los derechos de la mujer. Para mi forma de ver las cosas, todo el sistema jurídico guatemalteco protege a la mujer. Ahora, el sistema jurídico guatemalteco no puede y no debe conceder el derecho de la eutanasia, ni menos el derecho de hacer que las personas asesinen a sus hijos. Por supuesto que hay algunos, hay cuestiones que son realmente desgarradoras, pero la familia en Guatemala, de acuerdo a la Constitución, está conformada por un hombre y una mujer. Uno de los principios del matrimonio, que es el origen mismo de la familia, es la procreación. Dos hombres no pueden procrear, dos mujeres no pueden procrear. En la esencia misma de nuestra sociedad está que la familia está conformada por dos personas de diferentes sexos. Y en la esencia misma de la sociedad, de nuestra constitución está que no es un derecho de las personas a tener hijos, sino es un derecho del niño a tener una familia. Debemos de sacarle a la gente la cabeza que, yo tengo derecho a tener un niño y criarlo. No. El derecho es del niño. Cuando vamos a ver las jirafitas, hay jirafa papá y jirafa mamá, hay elefante elefante papá, y así. En los animales se dan las homosexualidades también, pero no es natural. Entonces, hay mucha gente desgarrándose la ropa
que ni siquiera conoce la ley. Que hay que conocer las normas. Y nosotros somos estudiantes de la norma. Entonces, antes de dar una opinión, lo que nosotros miramos la ley. Y depende de lo que diga la ley, te voy a decir lo que es correcto de acuerdo a la ley. No lo que yo pienso, porque yo estudio derecho y yo ya no tengo que emitir opinión respecto a la ley. La ley se cumple. Ley, lex dura lex. La ley está para cumplirse, no para discutirse. Por eso es que este tema del periodismo para mí es muy importante, porque el periodismo, si bien es cierto, se ha constituido como una fuerza dentro de la sociedad, también esa fuerza que tiene la ha convertido en una herramienta, un instrumento para dañar a la misma sociedad. En cuanto a lo que el compañero preguntaba, página 75, segundo párrafo en adelante. Son ejemplos, compañero. El PSOE es un partido español, ¿ya? Busquémoslo en internet. El PSOE. Lo que pasa es que hace una época estuvo una situación bastante complicada en España, que aún sigue siendo complicada porque quieren separar una parte del país del territorio español. El PSOE es el Partido Socialista Obrero Español y ha sido una fuerza política muy importante en España. Yo les invito, cuando ustedes tengan tiempo, ingresen a las discusiones del Parlamento Español. Son bonitas las discusiones del Parlamento. Se dicen las cosas tan claras y de frente que vale la pena ver esos discursos donde, por ejemplo, en una ocasión le recriminaban al presidente español que él había argumentado ciertas cosas y luego el presidente le contestaba al diputado de que estaba sacando de contexto y luego le decía, lo que pasa es que usted está interesado en este tema porque usted tiene compromisos con él y le sacaba a reducir todos los compromisos que tenía económica y políticamente. Y esa es la democracia. La democracia no es decir, ay, todos estamos de acuerdo. Esa es la finalización. Estar de acuerdo no quiere decir que yo esté satisfecho con la situación. Es porque muchas veces es lo mejor. Pero saquémonos de la mente que la democracia es estar de acuerdo y es un mundo de armonía, de paz. Me recuerdo aquellas figuritas que entregan los chicos que vienen de Estados Unidos, donde hay unos leones y hay unas cebritas y jugando, y hay un niño jugando con un león, bebé. Eso no es cierto. La democracia no es así. La democracia es cuando después de discutir, de pelearnos, de ofetearnos, después de decirnos infinidad de cosas, decimos, bueno, por el bien del país, por el bien de todos, por el bien de la mayoría, hagamos tal cosa. Aunque yo no quiera. Esa es una democracia. Demos kratos. Es una discusión. Bueno, ¿alguna duda en relación a la noticia? Ujú. ¿Usted por qué está a favor de la ley que se aprobó? Porque es congruente con la legislación actual vigente en Guatemala. Porque la Constitución, el Código Civil, establecen cuál es la estructura que la sociedad dice que debe tener un hogar, una familia. Porque el Código Penal establece cuáles son las circunstancias por las cuales se puede y se acepta que haya aborto. El aborto en realidad no es una cuestión filosófica, es una cuestión científica. Y cuando nosotros tratamos el aborto desde el punto de vista científico y vemos desde la mitosis, que la mitosis son células vivas que se están multiplicando para crear un ser, sabemos que existe vida. Que la gente diga que no tiene un pensamiento, esa creación o esa división de células, es como que nosotros digamos que dentro de un huevito
que ya lleva unos 20 días de estar bajo una gallina, no hay un pollo. En un huevo hay un pollo, los huevos son embriones de pollo. O sea, el huevo es, sin duda alguna, uno de los ejemplos más grandes de una célula. Tiene núcleo, tiene la parte mitocondrial y tiene todo lo que necesita una célula. Entonces, desde el momento que hay una concepción, como dice la Constitución y como dice también el Código Civil, la ley protege al niño desde la concepción hasta el nacimiento. Pero la ley hace una salvedad, siempre y cuando nazca en condiciones de viabilidad. Condiciones de viabilidad quiere decir que pueda vivir por sí mismo. Sin embargo, el mismo sistema médico guatemalteco y los mismos derechos humanos internacionales exigen que un Estado debe de brindar la salud integral. Entonces, si una persona nace y nace como antes del tiempo de nacer, se le debe brindar todos aquellos cuidados que debe tener médicos para poder resistir ese mes que le hace falta. Entonces es totalmente contraproducente pensar que si el Estado, y cuando hablo Estado, nos vemos reflejados como sociedad en él, hacemos un esfuerzo tan grande para que un niño que no nace en condiciones de viabilidad y que el mismo Estado permite que no siga viviendo, lo hacemos que viva. Entonces es ilógico que vengamos a promover una norma en la que procuramos que se termine el proceso de creación de un ser vivo. Porque al final es eso, un ser vivo. Si nosotros vemos a un perrito, a un gatito, que está en proceso de gestación y le golpeamos la pancita, obviamente van a salir gatitos y perritos. Tal vez ni se va a notar, pero ya hay perritos y gatitos. El humano debe tener hijos e hijas. Ahora, la filosofía que están manejando en muchos lugares es que un niño no es niño hasta las no sé cuántas semanas. Entonces, ¿qué somos antes de eso? ¿Qué somos? Legalmente, la ley es congruente con el sistema jurídico guatemalteco. Legalmente es apropiado subir las penas. ¿Por qué? Porque es un mal mensaje ante la transculturización que están recibiendo los jóvenes de entre 18 y 20 años. Vean, si una muchacha contra la cultura del país, si una niña de 15 años decide hacer vida marital, con otra persona, aunque sea por su consentimiento, es considerado una violación. Si protegemos a una niña de 15 años a ese nivel, y si las mismas personas que están peleando porque estas leyes se aprueben protegen a una niña a ese nivel, para que a esa niña se le enseñen a usar métodos anticonceptivos, que se le enseñe a esta niña a que no debe permitir que nadie la toque, a que puede decidir en relación a su vida sexual, a que puede decidir si es o no es mujer. Si protegen tanto a una niña viva, que camina, que platica, ¿por qué no vamos a proteger a un ser que va a ser una niña? Entonces, esas incongruencias son las que hacen que muchos legisladores se encaminen por la vía segura. ¿Y cuál es la vía segura? Lo que la sociedad ha dicho por los últimos 2000 años, 4000 años. Que solo 2 personas de diferentes sexos pueden tener niños. Que la lógica en un hogar es de 2 personas de diferentes sexos. Que toda vez un espermatozoide fecunde un óvulo, ahí adentro hay un niño o una niña, y que en algunos casos muy excepcionales, los médicos pueden recomendar
que se dé un aborto. No que se practique, pero un médico puede decir, de acuerdo a las condiciones sanguíneas de A y B, el producto, que es como nos dicen, viene con tales enfermedades, hidrocefalia, por ejemplo, y es conveniente procurar un aborto. Pero hay papás que dicen, no, yo quiero que nazca. Les voy a mandar la imagen de una persona. Y me van a decir ustedes si le ven algo. Vamos a ver. Bueno, se los voy a enviar en este momento. Y vamos a entrar en una discusioncita así bonita. A ver, WhatsApp. Además, yo estoy de acuerdo con esta ley porque yo soy de las personas que creen que solo las familias unidas pueden crear buenas sociedades. Familias de verdad, no híbridas. Ahí les mandé la imagen de Carlos II de España, el último rey de los Austria. Se llamaban de los Austria porque ellos provenían de la región de Austria. Véanle la carita al hombre. Parece de mujer. Ajá. ¿Qué más tiene? El señor padecía de hidrocefalia. Gracias al tanto dinero que tenían sus papás, logró vivir como hasta los 40, 35 años. Fue el último rey de esa casa. Luego de esa casa vinieron los Borbón, que son de origen francés, que es la actual Casa Real de España. Este señor fue consecuencia de las múltiples relaciones entre las propias familias que tuvieron, porque ellos se casaban entre los mismos parientes para evitar que el poder se perdiera. Y al final, él fue incapaz de procrear un niño y por consecuencia heredó, ¿verdad?, otra familia. Si un médico hubiera recomendado que él muriera en el proceso de gestación, nunca hubiera sido rey. Ahora imagínense que él hubiera dejado un hijo sano, que se hubiera casado con una persona fuera de su propia sangre. Hubiera heredado y la familia Austria todavía estuviera en el poder en España. Jamás nadie va a determinar si una persona es o no es viable para vivir. Aparte de eso, la sociedad guatemalteca se vanagloria de ser un 80% creyente en las cuestiones cristianas. Y es entonces totalmente ajeno a esta filosofía de vida pensar que se va a permitir en un país así que existan normas que vayan en contra de la vida. La salud, la intimidad de las chicas pasa más por una cuestión de aprender los correctos y adecuados sistemas de espaciar embarazos a hacer una ley general en la que todas las personas puedan tener acceso a herramientas que lo que pueden provocar es una gran crisis a nivel social. Y como les dije, la democracia no es lo que queremos. La democracia es lo que consideramos que es prudente en virtud del grado que tengamos de desarrollo o no en un determinado sentido. Por eso es que esa norma, a mi forma de las cosas, debe ser así. ¿Alguien más? Licenciado, siempre hablando de lo mismo. No sé qué piensa usted sobre el video de que hizo esta muchacha teniendo relaciones en la vía pública, pero fue por lo mismo la ley. No sé si ya vio el video. No, fíjense. Yo no miro esas cosas. Es que hay un meme que cómo anda de ella. Entonces dio curiosidad y hoy las compañeras de trabajo me lo enseñaron. Uy, qué compañera la suya. No, está bien, o sea, vean, hay que informarse. Eso denota el grado de inmadurez que existe en nuestra juventud.
el grado de que si no hacen lo que yo quiero, voy a exponer, incluso imagínense exponerme físicamente, socialmente, moralmente, para que vean que estoy molesta. No es, y esas son, ¿cómo se llama? Cuestiones obscenas. No es normal, no es normal. Una persona que hace eso no es normal, hay que hacerlo en perfil psicológico. Hay que ver de dónde viene ese fetichismo de estarse exhibiendo. El cuerpo humano es un cuerpo, es una construcción maravillosa, perfecta. Es una máquina biológica que es sumamente perfecta, pero que podemos verla sin el halo, ¿verdad? De la morbosidad, pero también como sociedad tenemos que entender que forma parte de nuestra intimidad, nuestro propio cuerpo. Entonces, ahí es donde nosotros vemos que estas luchas, que estas cuestiones atienden más a caprichos y a intereses que a realidades morales, sociales. ¿Por qué? Porque si yo quiero proteger a las féminas, ¿verdad? De tener situaciones ahí de que no quieren tener un bebé y toda esta cuestión, pues tampoco les voy a exhibirme yo como una fémina haciendo como que la lucha es de todas y que todas piensan así, pues. O sea, y fíjense ustedes que muchas chicas son, o sea, que son más las mujeres que los hombres los que pelean por estas reformas, pero para que no se hagan, para que se mantenga como está la cuestión, porque en realidad hay muchas personas que en realidad, ni conocen estos colectivos que lo único que hacen es desinformar muchas veces. Ajá, cosa, Carlos. No, fíjese que estoy totalmente de acuerdo con usted. La verdad es que yo también estoy a favor de esa ley. Este, y lo que pasa con estos colectivos es que abren la puerta a muchas, o sea, digámoslo así, yo como varón estoy encantadísimo, encantadísimo que cada día las mujeres, digámoslo así, estoy haciendo un ejemplo, ¿va? Estoy encantadísimo, en un ejemplo, de que cada día las mujeres sean muchísimo más abiertas sexualmente y sean muchísimo más, este, ¿cómo decirlo sin que suene mal? Y una Eh, equiparación de derechos, obligaciones y de pensamiento. digamos. Está bien, ¿por qué? Porque para los que se aprovechan de eso es mejor así, porque cada día es más fácil encontrar una víctima para ser violada. Es obvio que en Guatemala vivimos en una realidad de que es muy difícil, en que a todos nos matan, en que todos corremos peligro, en que todos tenemos miedo de salir a la calle, porque es una realidad, eso es así, todos, no solo ellas. Entonces creo que se nos está quitando a nosotros como varones también un poco al darle ese privilegio a ellas. Obviamente, todas tienen derecho a decidir sobre sus cuerpos, nosotros también, y tenemos derecho entonces nosotros a pensar cualquier cosa que se nos dé. Lo que pasa es que tenemos que tener en cuenta que estamos en un proceso muy fuerte de transculturización y en donde desde la Segunda Guerra Mundial el papel protagónico que tiene la mujer en la sociedad y en la economía es cada vez más fuerte. Y no es malo, eso es excelente. El tema es que nuestra sociedad es una sociedad bastante conservadora en donde a la mujer aún se le cargan grandes, pero grandes obligaciones a nivel familiar. A la mujer se le carga la educación moral de los hijos, la educación a nivel social. El hombre en nuestra sociedad es el que tiene que salir a trabajar y se le perdona todo, que sea borracho, que tenga múltiples parejas, que tenga. Es decir, el asunto es que si a nosotros, aún en nuestra actualidad, nos resulta raro o extraordinario que una señorita actúe con la misma libertad que un varón, eso es muestra de nuestra cultura aún conservadora, muy conservadora. Entonces, por eso es que las normas no van a avanzar. Por eso es que nosotros vamos a mantener ese sistema.
el tema acá, como bien dice José Carlos, es una cuestión educativa. Aquí tenemos que educar a la gente, educar, y cuando la gente sepa en realidad, cuando la lucha venga no de colectivos, sino de unas propuestas reales, consistentes, sociales, ahí no le va a quedar más a la otra que los congresos que aprobar, porque las normas se crean de dos maneras, haciendo propuestas o confirmando lo que la sociedad ya hace. Y si la sociedad no lo hace, somos 63 personas, de nosotros que estamos acá, levanten la mano, quienes ya han visto, conocen o tienen relación de amistad con alguien que haya abortado, que públicamente, yo aborté, ¿qué haría? Aborté, ayer fui a abortar con el doctor Fulano. Levanten la mano, ¿cuántos conocen un caso? Uno. Dos. ¿Sobre qué caso? Disculpe, dije, es que no le escuché muy bien. De saber, de estar, de que alguien abortó y que así abiertamente, yo fui a abortar porque es que no quería. Fue muy patoja, hombre, tengo que estudiar. Y bien, 6, 8, 9, 10, y sigue subiendo. 10, 11, 12. Entonces, si pueden ver, de 63, hay 12 hasta ahorita. ¿Qué porcentaje es? A los que les gustan los porcentajes. Digamos que si de cada 6, quedaron 50 fuera, ¿va? Y así es en la sociedad. De 10 millones de personas, ya, de 10 millones de personas, 1 millón conoce a una persona que fue abortada. Entonces no es representativo, por lo tanto, no es políticamente, no es jurídicamente conveniente. Tal vez más adelante, en este momento no. Bueno, sigamos, entémosle a la clase porque es casi que el último periodo que tenemos antes del examen. Pero como yo sé que ustedes estudiaron y lo hicieron muy bien, quisiera preguntar mejor de la estructura que nos propone la página 74 de la noticia. ¿Cuál de las 7 cosas que dice ahí para ustedes es la fundamental? Para mí, la entrada. Porque una vez hagan la entrada a la noticia, ya el desarrollo, el cuerpo de la noticia es irrelevante. ¿Verdad? Capturan al exministro de Gobernación. Se le vincula con bandas del narcotráfico. Hasta la entrada. De antetítulo. Título. Ya lo que se diga después, pues ya yo puede ser, yo ya no lo voy a digerir igual. Igual que una portada. Está la portada. Por cierto, les llegó un enlace para que midieran el acoso en los estudiantes, ¿no? ¿Sí? ¿Llegó? ¿No les llegó? Qué maldad. ¿Qué? No le Qué No, maldad. Qué maldad. Debían de habérselos enviado. No nos quieren. No, no es eso. Son No nos niños. quieren por negros. porque los Bueno, de derechos somos muy peleoneros, dice. y así va a ser siempre. Nos dicen estirados. Mejor. ¿Ustedes ya han visto cómo miran los que estudian Derecho, los que estudian Ingeniería? No. Meme. Lo voy a buscar y se los mando si puedo. Bueno, pues. Entonces, cuando nosotros vemos el titular debe de ser muy importante. El titular debe tener los elementos que llamen la atención. Pero a mí me interesa más que desarrollemos la cuestión del reportaje. ¿Ustedes qué piensan del reportaje?
¿Verdad que no leyeron? El reportaje sería la noticia. ¿Quién dice? Yo. Es como una ampliación de la noticia. Puede ser en tiempo presente o tiempo pasado la noticia, el reportaje. O sea, puede ser de sucesos actuales o sucesos antiguos. Vamos pues. Una cuestión que Sí. la noticia tiene que tener es la novedad, ¿verdad? Debe ser novedoso. Como la chica del Insibume. Exacto. Ay, cae mal. Hubiera seguido bachillerato. Sí, la novedad. Vale. Ya darle la continuidad, como bien dice el compañero, profundizar. Eso ya es un reportaje. Y el reportaje puede ser después, puede ser de una forma ya estructurada, con una serie de preguntas, con una intención. ¿Ustedes se recuerdan cuando el Ricardo Arjona se salió de una entrevista que tenía en CNN? No. Sí, Cuente. Mejor les mando el enlace de una vez, ahí lo miran más noche. Se sale porque el hombre pensó que le estaban constantemente como atacando la cuestión de sus detractores. Entonces, eso es lo que sucede muchas veces. Eso es lo que sucede muchas veces. Existen ya previamente, una serie de preguntas, una serie de situaciones eh, que vienen ¿cómo se llama? A crear una idea muy diferente de lo que la persona es. Por ejemplo, cuando nosotros queremos, ¿verdad? Que una persona quede mal, lo que hacemos es que procuramos que conteste todo aquello de lo que sabemos que no le gusta, que le incomoda. Por eso es que a veces incluso en estas plataformas hay compañeros que dicen, miren, ¿sabe qué? No le atina a Elica tal cosa, pregúntenle una vez. Bueno, no, y cabal, preguntan y dejan bateando al docente. Así es el problema o la cuestión con los reportajes. Sin embargo, el reportaje sirve mucho porque nos ayuda a profundizar en un tema, nos ayuda también a ampliar un tema, nos ayuda también a darle seguimiento a un tema. El editorial tiene una característica muy importante. Y es que el editorial es muy subjetivo. ¿Por qué ustedes creen que el editorial es subjetivo o no es subjetivo? Hola, yuhu. Repítalo. Ustedes no leyeron. para mí que es objetivo. Subjetivo. Estamos en el editorial. Para mí el editorial es subjetivo. ¿Qué piensan en eso? A ver, Osmin Eduardo, ¿será que es subjetivo o es subjetivo? Buenas noches, Lick. Aquí estaba viendo en el texto que dice que tiene aspiraciones de objetividad. Ujú. Es decir, que puede llevar opiniones, no precisamente de hechos verídicos, sino que es más que todo hecho por opiniones, considero yo, según lo que está aquí en el texto también. A ver, gracias. Cuando nosotros leemos ahí que dice que lleva aspiraciones, naturalmente nos está diciendo que no es. Debemos de educar al ojo de que vea entre líneas. Porque no es objetivo. ¿Por qué no puede ser objetivo el editorial? Porque el editorial responde a un interés particular. Aquí es donde se usa quizá de mayor forma la intención comunicativa. ¿Por qué? Porque vengo yo y yo estructuro un editorial en donde me comienzo a quejar
de los cursos del primer año. Hacemos una revista de primer semestre de Derecho del 2022, de Consurori, y el editorial. Comenzamos a nosotros diciendo, bueno, estudié esta carrera porque yo pretendía tal situación, sin embargo, uno, la plataforma es complicada, no permite esto. Dos, la forma de evaluar es bastante compleja, realmente no mide la calidad educativa y que no sé qué, o sea, porque el editorial es una estructuración, dice acá, explica, valora e interpreta un hecho de la actualidad en especial trascendencia y representa la postura ideológica del periódico. O sea, va sesgado a cierto lugar. ¿Ya? ¿Cuáles son las variedades temáticas? Aspiraciones de objetividad. El título debe tener, bueno, el título debe ser pequeñito, pues, pero sí, punzante. Y luego tenemos el artículo. Si el editorial tiene funciones, ¿verdad? Pero sesgadas a lo que el periódico o el lugar donde nosotros publiquemos se haga de acuerdo a su filosofía, el artículo sí es eminentemente subjetivo, porque este es de una opinión individual. ¿Cuál es la diferencia con el editorial? Que el editorial no va a aparecer firmado necesariamente, en cambio el artículo sí. Los artículos de opinión, que son muy importantes, nos permiten a nosotros dar puntos de vista, pero como les he dicho muchas veces, esos puntos de vista deben de ir respaldados por diferentes situaciones que nos ayuden a nosotros a no quedar mal. Porque si no puede, ajá, Otra diferencia que puede haber entre el editorial y el artículo es de que el editorial trata de incorporar temas de la actualidad y en cambio el artículo no necesariamente tiene que incorporar temas actuales. exacto. Tiene razón el compañero. No está ahí, pero se sobreentiende, ¿verdad? Sí, Ahora en los géneros de opinión. Aquí tenemos algunos rasgos lingüísticos que pueden tener los géneros de opinión. Fíjense que existe el plano léxico semántico. En estos hay una abundancia de sustantivos abstractos y de recursos literarios. Cuando nos habla de recursos literarios es cuando nosotros no hablamos directamente, sino que vamos como que dándole un modo artístico, un modo poético a nuestra exposición o a nuestra escritura. A ver, alguien que se atreva a explicar la situación personal en los cursos del primer semestre, pero de una forma metafórica. Los escucho. Yo en mi caso, si estuviera en sus zapatos, dijera así. Antes de la segunda lucha contra esos gigantes que no me dejan avanzar, lo único que puedo hacer es apuntalar mis lanzas e irme contra todo a que pase lo que deba pasar. ¿Ustedes leyeron Don Quijote de la Mancha? No, No, Yo, no, mira, ni siquiera la película de Cantinflas. más o menos. Al final estaba. tampoco. ¿A quién? Pero sí, miren ustedes, a mí me gustaría que hiciéramos un montón de cosas. Yo di el curso de literatura en el diversificado, estuve trabajando en el internado monjas un tiempo. Y sí leíamos eso. El tema es que Don Quijote de la Mancha no es una comedia, es una obra filosófica.
envuelta en comedia, sí es cierto. Muy abundante la sátira, pero nos ayuda mucho. Por ejemplo, los gigantes, estos, ¿cómo se llaman? Ay, los molinos de viento. Molinos. Ajá, es una metáfora. Nosotros nos encontramos muchas veces con molinos de viento y los convertimos en gigantes. Y al final el molino de viento está nada más ahí, estático, a expensas de lo que el aire haga. ¿Y cuál es el aire? Nuestros temores, nuestros miedos. Y nuestros temores y nuestros miedos hacen que el molino de viento, que esa estructura se convierta en un gigante y que las aspas del molino se conviertan en manos, en brazos, que no nos dejan avanzar. Cuando dice Don Quijote que, dice Sancho que los perros ladran, le contesta, ladran porque avanzan. ¿Qué piensan ustedes? Y si no piensan nada, díganme, no pienso nada. Nada. Okay. Cuando ustedes les critiquen, cuando ustedes les digan o digan cosas porque están obteniendo resultados positivos o negativos, cuando ustedes les hagan o quieran hacer Ya le sentir, gusta comer al duque, hijo. está bien, Wilder, Está llorando. cuando ustedes les quieran hacer sentir mal, cuando ustedes tengan fracasos, tengan en memoria eso. Los perros ladran porque avanzamos, Pancho. Cada fracaso es una ganancia porque se convierte en una experiencia que me ayuda a saber por dónde no y que sí. Entonces, yo les invito en tiempos que ustedes tengan, si quieren, pues lean Don Quijote. Muy bueno. El Principito, muy bueno. Hay otro, El Príncipe de Maquiavelo, muy bueno. Ok. Plano morfosintáctico. Para apoyar su carácter argumentativo suele ser muy abundante el empleo de proposiciones causales, consecutivas y condicionales. Entonces, en el plano morfosintáctico, en un género de opinión, yo lo que voy a hacer es comenzar a luchar con la mente de las personas. Pero, ¿qué hubiera pasado si Rusia hubiese sido atacada por Ucrania? ¿Acaso sería Ucrania constantemente acusada de ser un país problemático? ¿Qué hubiera pasado si China en el 2019 hubiera atacado a los Estados Unidos como toda la gente tenía previsto? La guerra de Ucrania y Rusia quizá nunca hubiera existido, porque entonces los intereses estadounidenses se hubieran enfocado en el conflicto con China. ¿Por qué el COVID-2019 tuvo el epicentro principal en la ciudad más industrial de China? ¿Acaso es cierto que se trató de una guerra bacteriológica promovida por Estados Unidos? Ese es un género de opinión plano morfosintáctico. ¿Por qué? Porque yo estoy haciendo proposiciones, falacias, yo estoy proponiendo cosas, estoy argumentando a partir de ideas. Yo voy escribiendo. ¿Por qué si Guatemala tiene el Producto Interno Bruto más grande de Centroamérica, incluso superando a Panamá? ¿Por qué sigue siendo el país más pobre? ¿Por qué nos dicen que somos plenamente desiguales? ¿En qué consiste la desigualdad en Guatemala? ¿Por qué si en los demás países de Centroamérica se subvencionó el gas, se subvencionó la gasolina, se subvencionó el diésel? ¿Por qué la gran economía de Guatemala no puede dar subvenciones al
esas partes de desarrollo humano del país. Porque si los empresarios guatemaltecos son mejores, en otras palabras, que los empresarios salvadoreños, porque supuestamente tienen mejor calidad humana, el gas de 25 libras cuesta 4 veces menos en El Salvador. ¿Por qué? ¿O será posible que nosotros vivamos en una burbuja y en realidad la economía de Guatemala no es lo que aparenta, sino que el Producto Interno Bruto en realidad solo es una superinflación de las aparentes exportaciones que hacen, porque en realidad es un narcoestado y lo que estamos haciendo es lavando plata? Género de opinión. ¿Ya? Nos vamos a los géneros híbridos y el primero que encontramos es la crónica. ¿Qué es una crónica, compañeros? En sus palabras. ¿Qué es una crónica? Con sus propias palabras. Prácticamente sería como un relato. Por ahí va la cosa. Recordemos que cuando una persona puede, ¿cómo fue que le dije el otro día a ustedes? Describir una cuestión que está pasando y alguien más puede opinar en relación. ¿Y qué es mejor describir que opinar? Aquí nos encontramos con eso. Está la crónica, ¿verdad? En donde es una valoración de hechos actuales realizada por una persona cercana al acontecimiento. Y se diferencia la noticia por la intención valorativa y del reportaje por la carga objetiva. La crónica es cuando vengo yo y llego y digo, se están acometiendo los diferentes grupos antagónicos, los agentes de la Policía Nacional Civil en el ejercicio de su función están tratando de liberar la calle y los señores manifestantes proceden a lanzar objetos sobre los agentes policiales. Ahí es donde ya entra la cuestión de la crónica. Es desproporcionada la cantidad de personas que están atacando a los agentes policiales, porque estamos a 5-1, ¿verdad? Una crónica, pero ya está ingresando alguna cuestión. Ahora, la noticia comentario, esta es cuando nosotros venimos y vamos dando ya algunas cuestiones a nivel personal, pero una determinada situación, en donde viene la persona y dice, los agentes policiales se encuentran en desproporción, sin embargo, por el tipo de armas que ellos tienen, pueden hacer que las avalanchas de personas se retiren porque están de forma indiscriminada disparando gases lacrimógenos, lo cual puede dañar niños, puede dañar vehículos. Yo ya estoy dando mi opinión, ya no estoy solo describiendo. También tenemos la cuestión de, bueno, esa sería la noticia comentario. Yo les aconsejo que hagan un cuadro comparativo y hagan a ambos lados de cada cuadro cuáles son las cosas que ustedes consideran que les parecen iguales o parecidas o no iguales. La alteración de los mensajes informativos, ese es un tema diferente en donde nosotros podemos, ¿verdad?, alternar diferentes mensajes informativos. El problema con el periodismo es que ahora ellos lo que pasa es que se ha convertido en un negocio, entonces necesitan vender. Y esto ya casi que no existe, porque lo que deben buscar ellos es algo que realmente pegue y que la gente se interese, que lo puedan vender, pues. Hay entonces en esto dos grandes grupos, los mecanismos extralingüísticos y los mecanismos lingüísticos. Esto se los dejo para que ustedes lo lean, que están bastante prácticos. ¿O quieren que les explique alguno en especial? Yo no sé si estoy entrando en el proceso de climaterio, pero qué calor. Qué calor. ¿No sienten calor ustedes?
Está fuerte, ¿va? Luego vamos a encontrar, bueno, lo voy a explicar mejor porque ustedes no lo van a preguntar y cuando los preguntan en el examen, no lo he explicado. Miren pues, mecanismos extralingüísticos. Extralingüísticos. Extra, fuera. Lingüísticos. La simple selección de unos contenidos frente a otros. Yo tengo dos, ¿verdad? Derribaron 5 helicópteros de Rusia y estos valían 20 millones de dólares cada helicóptero, pero una bomba cayó en un hospital. Pongo la bomba, ¿verdad? El ejército ruso ataca hospital en Ucrania. Muchos damnificados tuvieron que sacar a las emergencias y el gobierno declara que es un delito de lesa humanidad. No respetaron las leyes internacionales en materia de guerra. Se atacó un lugar que tenía Cruz Roja. Es una grave violación al derecho militar. Se nos olvida esa pérdida económica que tuvo Rusia. O al revés, viene Ucrania y utiliza como escudo humanitario a los separatistas del Daesh. Y vengo yo y coloco, el gobierno ucraniano, de una forma totalmente antidemocrática, antihumana, utiliza como escudos de protección a habitantes separatistas de las regiones del Daesh. Rusia alega en la Corte Internacional que ese es un delito de lesa humanidad. Eso es la alteración de mensajes de una forma extralingüística. Yo uso otra cosa que no sea precisamente datos en sí lingüísticos, no que yo coloco imágenes, yo utilizo mi intención comunicativa, va más enfocada a una cuestión meramente fuera de una descripción de los hechos. Ahora, en cuanto a los mecanismos lingüísticos, aquí yo voy creando conceptos y definiciones que hagan que las noticias sean cada vez más como que extraordinarias, ¿verdad? Descuartizada en la zona 5. ¿Ya? Miembros buzazo, como decían antes, ¿no? Buzazo. Entonces, una unidad o un bus, ¿verdad? De los transportes Esmeraldas derrapó en el asfalto y se fue a lo profundo de un barranco de 30 metros. 40 fallecidos y 20 personas en estado grave. Esos ya son lingüísticos, donde yo voy, ¿verdad? Haciendo que sea más impactante y no doy detalles. Y luego tenemos los textos emotivos. Y en los textos emotivos vamos a encontrar los textos escolares, como que ustedes tienen, los apuntes de clase, que yo sé que no tomaron hoy, las bitácoras, ¿verdad? Que cuando yo trabajo hago mi bitácora y digo, bueno, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, uno como agenda. Cuadernos de trabajo que se utilizan muchas veces cuando yo estoy en una institución o una empresa que me lo exige. La agenda, que para nosotros que estudiamos esta noble profesión es muy importante tener nuestro calendario de, no sé, de algún banco, ¿verdad? Pero que sean sus grandotes, que tenga un cuadro así bonito. Y la agenda, ¿verdad? Personal y digital que nos permita a nosotros tener un control de audiencias, de informes, de memoriales, de avisos a las diferentes oficinas. Hoy con los teléfonos se le puede poner alarma. Entonces yo voy por ahí cuando comienza a sonar, reviso y dice, bueno, aviso a la SAT del traspaso del mes pasado. Digo, yo tengo que hacer los avisos, me voy a hacer los avisos, o le digo a la persona que me apoya en la oficina que me los haga. También los textos familiares, en estos encontramos la anécdota, la carta familiar, el mensaje electrónico, que ahora ya no es familiar porque se volvió laboral, esto lo vamos a modificar. Tenemos los textos históricos en los que se puede clasificar el diario. Hay muchas chicas que les gustan los diarios, van colocando ahí, ay, hoy me besó mi novio, ay, hoy me dio un abrazo, hoy me regaló una rosa. Así cosas así, la autobiografía, ¿verdad? Que donde colocamos nuestros avances y todo eso. Es muy importante hacer nuestra autobiografía porque nos ayuda de alguna manera a llevar una secuenciación de nuestros logros y fracasos. Casi que como un diario, pero como mi autobiografía yo la voy haciendo.
El problema de la autobiografía es que no es objetiva. Ya. La biografía sí, porque la biografía de José Carlos puede decir, bueno, vamos a hacer una biografía del licenciado Rubén y, ay, pues, pucha, que descubro un montón de cosas. Y cuando yo saco mi autobiografía y de las dos, puede ser que Pablo Rodrigo diga, ah, bueno, la perspectiva de José Carlos era esta, la del que vivía la vida era este. Las dos son subjetivas, la mía va a ser objetiva porque agarro las dos y saco una nueva versión de la vida de fulano de tal. Y luego la memoria, que al final la memoria se diferencia de la autobiografía porque la memoria es un relato de acontecimientos, mientras que la autobiografía es de la propia vida, puede tener cosas personales o no. Tenemos el cuaderno de viaje, están los textos expositivos, que ahorita no los estamos trabajando, pero ustedes ya los han hecho. Luego está un desarrollo de los textos expositivos, que si ustedes quieren se los explico. Y al final hay 3 tipos de textos lúdicos. Los textos lúdicos son cuando nosotros hacemos, aprendemos haciendo, como los literarios, que era lo que yo les decía el otro día les hablaba de la Odisea, de la Ilíada y de esas grandes obras occidentales de nuestra cultura, que son la base de nuestro pensamiento filosófico. Tenemos los juegos, que aunque no me lo crean, es importantísimo jugar con ustedes en esta carrera, jugar a ver quién mete preso a la persona. En este curso no se puede, pero por ejemplo en Derecho Procesal Penal sería bonito hacer un juego como de tronos, ¿verdad? En donde armo 2 equipos yo, de 4 personas, o sea, equipos contrincantes. Somos 60 personas, entonces haríamos grupos de 4 en 4, 4 en 4, a ver cuántos nos quedan y les damos un caso, lo estudian, buscan y al final vemos quién metió preso aquí. Es un juego y a la vez es académico, se puede hacer, no es aburrido y cuando uno tiene ganas y vale puntos, pues más calidad, ¿verdad? Y los chistes, que a pesar de que los chistes, créanme que son importantes también porque los chistes nos ayudan a desarrollar ciertas áreas y a desenfocarnos en ciertos aspectos negativos que tenemos en la vida. Y ahí prácticamente terminamos el contenido para este semestre. Yo esperaba que me preguntaran hoy algunas cosas, pero no lo hicieron. De todas maneras, yo el día martes espero conversar con ustedes, siquiera una media hora, para que en una hora ustedes desarrollen un laboratorio que prácticamente va a ser, ¿de qué página? Hoy no hicimos laboratorios, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a crear un laboratorio que sea suficientemente exigente para ver cómo está. ¿Les parece? Yo sé que no les parece, pero todos modos. Está perfecto, Lick. Bueno. Exíjanos. Sí, yo creo que sí. Los miro muy relajados. Pero vamos a hacer un laboratorio así bastante dinámico. Lo vamos a hacer, no sé si lo vamos a hacer por el tiempo completo o por, pues, tal vez por la cantidad de puntos. Voy a hacer un diseño que me permita a mí verificar que efectivamente leyeron. Entonces, compañeros, tenemos 3 días para leer el contenido completo de este semestre. Vamos a hacer el laboratorio del 100% del contenido, en el entendido que ustedes ya hicieron un resumen y que ese resumen les va a permitir tener un avance significativo y que va a ser una carga menor para el examen del día jueves, parece que es su examen, ¿verdad? Jueves 11. ¿No puede? ¿Cómo es? Jueves 17, algo así va. Vamos a ver. Licenciado. Jueves 17. Dígame. No iba a realizar un laboratorio el martes de 10 puntos.
Martes toca. Pero ustedes, ¿cuándo empiezan sus exámenes, pues? El 17 es el segundo parcial. O sea que el miércoles 16 empiezan con el licenciado, ¿quién? ¿Con quién? Pues el 24 iniciamos con el parcial de licenciado CNE. ¿Y conmigo cuándo les toca? En su cronograma está el 17. ¿Y en el de la U? Espérense, voy a revisar porque me dio duda. Vamos a ver. Archivo de grupo. Lo tuvo que haber mandado el maestro Castro. Segundo parcial, comunicación. Hombre, lo tenemos hasta el 29. Corrijan, por favor, 29. El 24 tienen introducción, 25 tienen ciencia, el 28 teoría de la investigación, el 29, del 24 al 30. Así es, ¿verdad? ¿O no lo habían visto? Ya se los Eso había no lo mandado. habíamos Oli, visto. eso no lo No lo tenemos. tenemos, Ale. Segundo examen parcial, permítanme. Páselo, licenciado. Si fuera tan amable de enviárnoslo. Ahorita vamos a ver esto porque fíjense que yo no sé por qué tenía esa fecha. Vamos a ver. Entonces tenemos tiempo todavía para hacer unas cuestiones que yo tenía pendientes. Vamos a ver por acá. Estamos notificados entonces a las 10, a las 9:20:56 de hoy, que este es el calendario de evaluación para el siguiente parcial. ¿Lo ven? ¿Les llegó? Sí, licenciado. Bueno. Entonces tenemos todavía 2 clases. ...29... 24 empiezan, ¿verdad? El 24 va a ser de ayer en 15. Tenemos examen el día martes 29 de marzo. Buen día, nos queda usted. En este caso vamos a hacer entonces el laboratorio el día 15 por el 100% del contenido. Eso nos va a dar la oportunidad que en 8 días discutamos los resultados, discutamos también las falencias que vayan ustedes a ver, afinemos detalles y nos hagamos una evaluación diagnóstica, oigan bien, para ver que en qué han avanzado del 15 al 22, ¿oyeron? O sea, el 18 discutimos qué les costó en el laboratorio, cómo ven la cuestión, o si ustedes me lo permiten, para que no se pierdan muchos puntos, si en dado caso les fuera mal, podemos dividir el laboratorio 5 puntos el 15 y 5 puntos el 22. Sí, sí, sí. Sí, Lick, estaría bien. Estaría bien, Lick. Vale, sí, porque yo pienso que a como están de aquí para el martes sería un poco aventurado hacer un laboratorio por 10 puntos. Pienso que Y el laboratorio va a ser de la página 3984, o sea, toda la unidad, o va a ser de algunos temas en especial. si ustedes quieren podemos discutir una sección, ¿verdad? Para el día martes, luego discutimos el 18 y la segunda parte la evaluamos el día 22 para que así se preparen ustedes para el día 29. Sí. Ustedes hablen, o sea, yo les escucho. Yara me había levantado la mano. ¿Puede repetir de qué página nos dijo?
Hagamos una cosa, yo voy a verificar el contenido en este momento, voy a ver el cronograma. Estamos todos claros de que para el día 15 sería el 50% de lo que hemos leído para esta unidad. ¿Estamos bien? Que sería el 50%. Y para el día Sí. 22, ajá, Sí, un nuevo por otro. Queda muy bien. Entonces, por favor, levanten la mano para que quede registro. Como en el Congreso, levanten la mano, acostúmbrense. Bien. Entonces, confirmamos, dividimos los 10 puntos que teníamos destinados para el laboratorio en 2 laboratorios en el martes que viene y el martes siguiente, y el día 18 vamos a discutir si tienen algunas dudas o algunas cuestiones en relación al contenido para poder tener una mejor preparación para el examen parcial. Bueno, dicho esto, entonces, compañeros, gracias por su atención. Les invito nuevamente, mientras ustedes no lean sus contenidos, la clase se va a tornar sumamente aburrida. Yo necesito que ustedes me pregunten, que discutamos, que veamos, que conversemos, para que así sea dinámica y aparte de que ustedes obtengan una mejor, se puede decir, ustedes puedan tener un mejor rendimiento, también van a poder tener una mayor aprehensión de las cuestiones, porque no es lo mismo leerlo a escuchar una explicación o a investigar todos juntos algunas palabras o algunas cuestiones que nos resulten extrañas o desconocidas. Que pasen la mejor de las noches, siempre es un placer conversar con ustedes y también es un placer poder ejercer docencia. Que pasen la mejor de las noches. gracias, Lee. Buenas noches. Feliz noche, Lee. Feliz noche, Lee. Feliz noche. Sí, José Ricardo, ¿qué pasó? No Lee, es que quedó la mano levantada. Ok, feliz. Feliz noche, Lee.